Hola, bienvenidos a la lección que describe el proceso de planificar respuestas a los riesgos. Este proceso desarrolla alternativas, selecciona estrategias y acciones para tratar la exposición al riesgo general y tratar los riesgos individuales del proyecto. En la práctica, este proceso busca identificar formas en las que no solo se puede reducir la probabilidad o el impacto de una amenaza, sino también eliminarla y también buscar formas de aprovechar las oportunidades en el sentido de aumentar su probabilidad o su impacto. El diagrama que describe el proceso de planificar respuestas a los riesgos, que tiene como principales insumos el registro de riesgos priorizados por el análisis cualitativo y cuantitativo. Sobre estos riesgos se van a planear las respuestas. Y como principales resultados se tendrán los planes de respuestas priorizados al riesgo. La implementación de estos planes puede demandar las solicitudes de cambio de proyecto, que pueden realizar ajustes al programa, presupuesto, que pueden cambiar el plan de gestión del proyecto, y también tengo el registro de riesgos actualizados, porque al planear una respuesta a un riesgo yo puedo generar otros riesgos también o cambiar su probabilidad. Entonces, todo esto será reflejado en el registro de riesgos al proyecto. Cuando se piensa en planificar una respuesta al riesgo, se tiene en cuenta las siguientes preguntas. Primero, si esa respuesta está ajustada al riesgo, o sea, debe tener un análisis de costo-beneficio. El costo para implementar una respuesta al riesgo no puede ser más grande que el impacto del riesgo del proyecto. La respuesta debe ser efectiva para cambiar la probabilidad o el impacto de un riesgo. Luego, se debe evaluar varias opciones de respuesta a ciertos riesgos y buscar aquella que tiene la mejor eficiencia. Por ejemplo, ¿es una respuesta realista o está considerando las restricciones del proyecto? ¿Es técnicamente factible? No vale la pena pensar en una respuesta a un riesgo si implementar esta respuesta puede tomar meses. El plazo de implementación de la respuesta puede durar más que todo el proyecto. Entonces, en este caso, no es una respuesta realista la que estoy proponiendo. La respuesta también tiene que ser consistente con los valores de la organización. Daré un ejemplo. Imaginemos que trabajo en una empresa que esté orgullosa de ser una empresa limpia, verde y libre de contaminación, carbono o cosas así. Y en ciertos trabajos identifiqué el riesgo de falta de energía eléctrica. Entonces, en respuesta a ese riesgo, he decidido contratar múltiples generadores de energía que utilizan diésel. Estos generadores emitirán CO2 en la atmósfera. Entonces, para mi organización, que se posiciona como una organización con baja emisión de carbono, esto no sería una respuesta adecuada a ese valor. Necesito pensar entonces en una respuesta que pueda atacar ese riesgo. La respuesta debe ser acordada por todas las partes involucradas en el análisis de este riesgo, y cada riesgo priorizado debe ser asignado a un responsable, el propietario. Este titular de riesgo es quien será responsable de implementar esta respuesta y, por supuesto, lo más temprano que él sea involucrado mejor. Ideal que él también participe de la decisión de planificar la respuesta al riesgo. Cuando el plan responde al riesgo, tengo algunas estrategias que puedo adoptar. Riesgos negativos. Podemos percibir que son amenazas. Puedo tener las siguientes estrategias para una amenaza en mi proyecto. Primero, es cuando se identifica que la respuesta a cierta amenaza excede a nuestra autoridad de gerente del proyecto. Entonces, estas respuestas a este riesgo serán manejadas en otro nivel de la organización. Puede ser dentro del programa, del portafolio o en otra área organizacional. Por ejemplo, identifico que hay un riesgo de robo dentro de la obra y eso puede impactar en su plazo. Sin embargo, la seguridad patrimonial es tratada por un área específica de la empresa. Entonces, ellos irán a tomar decisiones necesarias en respuesta al riesgo y esto saldrá de mi radar como director de proyecto. Prevenir. Cuando se actúa para quitar la amenaza o proteger el proyecto de su impacto. Luego, imaginemos lo siguiente. Mi obra tiene el riesgo de ser afectada por huracanes. Entonces, si sucede un huracán, puede que se retrase el trabajo de manera crítica. Para eliminar esta amenaza, yo podría decidir cambiar el cronograma de mi proyecto de una manera que el trabajo ocurra en un periodo del año en el que no hay huracanes. Esta sería una manera de eliminar amenazas. Otra manera de prevenir sería pensar en la construcción de una estructura a prueba de huracanes que proteja el trabajo. Por lo tanto, no estoy eliminando la amenaza de huracán, pero consigo proteger el proyecto de su impacto. El huracán puede llegar a una estructura de proteger el trabajo y el proyecto no será impactado.
Transferir. La estrategia es delegar la responsabilidad a terceros que tendrán la responsabilidad de la gestión de riesgos. Esto no es gratuito, es mediante un premio. Entonces, volviendo al riesgo de robo, podría, por ejemplo, contratar a un seguro para los activos de la obra, de modo que si hay un robo, tendré garantizado el reemplazo de estos activos. En caso de robo, pagaré el premio para tener el reembolso financiero o para tener los activos reemplazados. Mitigar. La estrategia aquí es trabajar para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de una amenaza. No estoy trabajando para eliminar, pero sí en la manera de reducir su ocurrencia o impacto. Volviendo al ejemplo del riesgo de robo, podría instalar un sistema de vigilancia de alarma en la obra. Esto no elimina la probabilidad de robo, pero ayuda a reducirla mucho. Aceptación. Cuando se reconoce que hay riesgo, pero no tomaremos acción proactiva. Esto es relativo a los riesgos de baja prioridad o cuando se percibe que no se puede tomar acciones para tratar la amenaza. Volviendo al ejemplo de riesgo de robo, puede ser que exista el riesgo de robo, pero pensemos que estoy en un lugar donde no hay problemas graves de seguridad pública. Realizando la obra ahí existe el riesgo de robo que puede impactar el trabajo, pero este riesgo es bajo. Luego simplemente lo aceptaré, no contrataré seguro, no contrataré seguridad. Si es algo que va a suceder, lo aceptaré. En la aceptación activa, debo tener una reserva de contingencia para tratar un posible robo. Ya en la aceptación pasiva, vamos simplemente a monitorear la amenaza para garantizar que no hubo un cambio. Por ejemplo, observaré si en mi región de seguridad está empeorando o no. Esto puede hacerme inclusive cambiar la prioridad del riesgo y hasta la propia estrategia para su respuesta. Ya con respecto a las estrategias de respuesta a oportunidades, algunas tienen nombres iguales o razonamientos similares. La estrategia de escalar una respuesta a una oportunidad es cuando sabemos que esto excede la autoridad del director de proyecto y esto será tratado en otro ámbito de la organización, por ejemplo, programa, portafolio o de alguna área funcional de la empresa. La estrategia explora cuándo se requiere actuar para asegurarse de que la probabilidad de esta oportunidad ocurra sea el 100%. Luego, imaginemos la siguiente situación. Estoy en el proyecto, desarrollando un producto y obtengo información que el mercado paga un 20% más por un producto que tiene una cierta característica. En el ámbito de mi proyecto no estaba prevista esta característica en mi producto, pero haré lo siguiente. Cambiaré el alcance del proyecto para agregar esta característica valorada por el mercado y por lo tanto garantizo el 100% de esta oportunidad. Compartir. Cuando transfiero una responsabilidad sobre una oportunidad a terceros y comparto algunos de los beneficios. Imaginemos que en mi obra estoy generando residuos, solo que estos residuos pueden reutilizarse. Sin embargo, no tengo la competencia para tratar los residuos, ni tampoco para comercializar en el mercado. Entonces, hago una asociación con una empresa experta en esto. Proporcionaré los residuos a esta empresa, que hará el tratamiento y la venta en el mercado. Y compartiremos los beneficios. Por ejemplo, recibiendo un porcentaje del negocio sobre el residuo. En la estrategia de mejora, buscaremos aumentar la probabilidad de ocurrencia o impacto de una oportunidad. Imaginemos que estamos trabajando en un proyecto, contratado por un cliente y el contrato prevé una bonificación si puedo entregar el proyecto antes del plazo previsto. Para aumentar la posibilidad de entregar el proyecto antes del plazo, trabajaré, por ejemplo, con un equipo más experimentado o trabajaré 3 turnos de trabajo en el proyecto. En fin, buscaré una manera de aumentar la probabilidad de terminar el proyecto antes del plazo para obtener ese bono. En la aceptación pasiva, reconocemos que hay la oportunidad, pero no tomaremos ninguna acción proactiva. En general, vamos a actuar así para oportunidades de baja prioridad o cuando sea imposible hacer algo para garantizar esa oportunidad. Volviendo al ejemplo del proyecto, donde tenemos el bono de anticipación de plazo, puedo evaluar lo siguiente. Este bono no vale tanto el esfuerzo para entregar el proyecto antes de lo previsto. Luego voy a dar un seguimiento al proyecto como lo estaba imaginando. Puede pasar que lo termine antes si tengo alguna suerte y gano la bonificación. Pero también, si no lo termino antes, no hay problema.
El objetivo principal de ese proceso es tener respuestas planificadas a los riesgos priorizados. Cada riesgo priorizado tiene una respuesta, incluso si usted dice acepto ese riesgo. En este caso, la estrategia será de aceptación y esto debe ser registrado. Para cada riesgo que hemos decidido planificar una respuesta, se necesita elaborar un plan de contingencia, que significa qué hacer para tratar este riesgo. Puede ser que se planee una respuesta y esta no se muestre totalmente efectiva. Puede ser necesario, dependiendo del riesgo, desarrollar un plan alternativo. Por ejemplo, en mi obra hay una presa de residuos y existe un riesgo de esta romperse. En mi plan de contingencia para intentar mitigar este riesgo, decidí hacer el monitoreo frecuente de la presa para reducir la posibilidad de rompimiento, pero aún esta se puede romper. Un plan alternativo podría ser construir una estructura para desviar el flujo de residuos en caso de rompimiento para evitar daños a la comunidad cercana. La condición disparadora son eventos o condiciones que indican la inminencia de que un riesgo ocurra y debe ser descrita en la planificación de respuesta. Hay riesgos que envían señales de lo que ocurrirá. Por ejemplo, la presa no se rompe de la noche a la mañana. Antes envía señales como grietas, movimientos, que intentan describir que el riesgo es inminente. Entonces, esto puede ser una condición disparadora que activa el plan de contingencia. Al planificar una respuesta al riesgo, esta puede ser generar otros riesgos, a los que llamamos riesgos secundarios, que son los riesgos generados por la implementación de una respuesta al riesgo original. Esto también debe ser tratado en una de nuestra gestión de riesgos. Por ejemplo, en un proyecto percibo un riesgo de retraso porque el equipo del mercado nacional tiene un rendimiento que tal vez no sea lo suficiente para alcanzar la meta de un plazo. En respuesta a este riesgo, he decidido usar el equipo importado de una generación que tiene el doble de rendimiento. Mi respuesta a este riesgo fue usar el equipo más moderno, solo que hay un riesgo secundario asociado a esta respuesta. El equipo importado no tiene soporte de una empresa local, por lo que si el equipo falla, será perjudicial. Voy a tener que esperar 2 semanas para el reparo del equipo o para tener un nuevo equipo. O sea, todavía hay un riesgo de retraso si el equipo falla. Puedo tratar ese riesgo secundario de varias formas. Podría desarrollar un proveedor local para soportar este equipo, o podría comprar un equipo adicional si el primer equipo falla. Lo envío para el reparo mientras utilizo el equipo extra. Los riesgos residuales son los riesgos que permanecen después de que las respuestas planeadas fueran adoptadas y son también los riesgos que fueron aceptados. Volviendo al ejemplo del equipo importado, tengo la respuesta al riesgo de fallo de tener un equipo adicional disponible. En caso de que se produzca el fallo en el equipo, solo tengo que activar el segundo. Sin embargo, hay el riesgo de fallo en el equipo extra también, solo que la probabilidad de falla inmediata de los 2 equipos de manera seguida es baja. Este es un riesgo residual que decido aceptar. Cerramos entonces nuestra lección que describe el proceso de planificar respuestas a los riesgos. Espero que lo hayan disfrutado. Un abrazo y hasta pronto.